Hola amigos, ¿qué tal? Ya estamos aquí, felices de iniciar este año con ustedes. Bueno, en este mes nos toca hablar de los archivos regionales de México. Eh, como, como siempre, bueno, tenemos el gusto de que nos acompañen nuestros compañeros de Memórica y en esta ocasión nos acompaña Rubén y Álvaro de la Dirección de Creación de Contenidos Digitales de Memórica. Bueno, pues vamos a empezar con Rubén en esta ocasión para que nos platique cuáles son los acervos que encontramos en Memórica y cuáles están incluyendo en todas estas colecciones que podrán ustedes visitar en Memórica. Adelante, Rubén, gracias. Gracias, Nora. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo Hola, estás? hola, hola, hola Nora, hola Rubén. ¿Qué tal? Hola a todos. Pues muchas gracias por continuar en esta cita, ¿verdad? Que tenemos cada mes. Eh, este mes de enero, pues debido un poco a las festividades, ¿verdad? Propias de Año Nuevo, pues ya nos vinimos hasta esta fecha. Digo, aprovechamos también para extenderle una felicitación de Año Nuevo a todos ustedes, a todas ustedes, y pues lo mejor para el año, ¿verdad? Que está iniciando. Sabemos que arrancamos en situaciones difíciles, situación complicada, pero bueno, pues ese es nuestro mejor deseo para todos, para todas. Este mes, Memórica lo ha dedicado a las regiones del país, no de manera exhaustiva, ¿no? Pero buscamos poco a poco ir mostrando, dando a conocer lo que Memórica, ¿verdad? En convenios o en acuerdos con acervos de distintas regiones del país, pues se han concretado pues para poder, ¿verdad? Mostrar también un poco de lo que los acervos, los archivos en los municipios, en los estados, conservan. Muchas veces de manera pues muy complicada, ¿verdad? Afrontando muchas adversidades como para mantener el espacio donde se resguardan estos documentos en los archivos, eh, quizás sin los recursos mínimos, ¿verdad? A veces como pues para mantener, digamos, la infraestructura y seguramente pues también se requiere pues el pago de personal, etcétera, ¿no? Entonces, pues Memórica, a través de su directora general, pues ha estado, ¿no? Estos últimos meses y junto con la Secretaría de Cultura Federal, han tenido acercamientos con algunos acervos, algunos archivos de los estados. Ya Álvaro hablará un poquito más adelante qué colecciones hemos preparado, ¿verdad? Para, eh, pues, presentar, ¿no? Como decía, una pequeña muestra, ¿verdad? Pues, de lo que se va generando en Memórica con relación a estos acervos. Eh, a mí me gustaría también platicar con ustedes un poco sobre lo que en la historia, digamos, llamamos historia regional. Eh, Hay también, ¿verdad?, otra escuela historiográfica, es decir, otra forma de acercarse al pasado que tiene tal vez un término muy semejante a historia regional, pero eh, hay sus diferencias entre ambas. Me refiero a la microhistoria, ¿verdad? A veces se utiliza ambos conceptos como de manera indistinta. Sin embargo, bueno, cada una tiene sus peculiaridades, ¿no? Quizá no tanto temática, sino metodológica.
eh, y quizá temporal también. Sin embargo, las dos, ¿verdad? Tanto la microhistoria como la historia regional, pues lo que intentan es eh, echar el zoom, ¿verdad? A un tiempo muy específico, una región muy específica, muy particular, pues para tratar de reconstruir esos pasados que debido a toda la reconstrucción de una historia nacional que viene desde el siglo XIX, por lo menos en nuestro país, pues estas pequeñas historias, lo digo no carecer de importancia, sino ni de rigor en lo absoluto, ¿verdad? Sino porque efectivamente se trata como de, de delimitar muy bien la región o el tiempo, ¿no? Entonces, la historia regional como corriente historiográfica propiamente hablando, digamos, quizás se remonta hacia la década de 1960 en nuestro país. Eh, la obra, el título más paradigmático, ¿verdad? Que de alguna manera da inicio a una producción historiográfica en este sentido, será el libro del maestro Luis González y González, ¿verdad? De este Pueblo en Vilo, una narración de un pueblito de dónde era el maestro Luis González, San José de Gracia, en Michoacán. Eh, y efectivamente, la lectura de Pueblo en Vilo lo que nos va transmitiendo es que a veces forma parte de México y a veces no, porque la historia regional no siempre coincide, por lo general no coincide con esta narrativa más amplia que es la historia nacional, ¿no? Una historia nacional que eh, pues se fue construyendo a lo largo del siglo XIX, durante toda la primera mitad del siglo XX, una historia nacional que tenía el propósito muy claro de generar en los niños, en las niñas, ¿verdad? En los adultos a través de las celebraciones de ciertas efemérides, pues tenía el propósito como muy claro, muy directo de generar un sentimiento nacionalista, ¿verdad? Entonces, eh, fue una historia nacional muy centralizada. Todos los niños y las niñas, independientemente de la región en que vivieran, pues tenían que tener como su antepasado común a pues la civilización o al pueblo mexica, digamos, ¿verdad? Este, estuvieras viviendo en una región o descendieras de otras etnias, digamos, no importaba, ¿no? La historia nacional marcaba que todos teníamos que adherirnos, ¿no? A la identidad mexica, ¿no? A la identidad pues, del centro del país. Y pues así fue, ¿verdad? Así se estudió la historia de México, una historia pues monolítica, que parecía que a todos los mexicanos les había ocurrido lo que había ocurrido pues prácticamente en el centro del país. Eh, comentaba pues que este libro, Pueblo en Vilo, publicado, reeditado hace poco en el Fondo de Cultura Económica, es un libro extraordinario, ¿verdad? Porque pues justamente pues no nada más nos narra, ¿no? La vida, ¿no? De la gente, ¿no? El día a día. En este sentido, pues las historias regionales, la microhistoria, eh, van dando cuenta de la vida cotidiana, eh, analizando fuentes históricas a veces
pues muy distintas, ¿verdad? A la producción historiográfica de las historias nacionales, ¿no? Se allega eh, de materiales pues relacionados con el arte, con la literatura, con vestigios materiales, ¿no? La verdad es que la historia regional de alguna manera amplía, ¿verdad?, el espectro de, de la fuente o de las fuentes históricas. En este libro, Pueblo en Vilo, pues también, ¿verdad?, va de alguna manera Luis González y González, pues tratando, ¿no?, de señalar de qué manera, pues, San José de Gracia eh, en ocasiones se une a los grandes procesos, ¿no?, que la independencia, que la guerra de reforma, que la revolución mexicana, pero no siempre, ¿verdad? Y a veces no siempre sus habitantes están atentos a lo que pasa en la vida nacional. En este sentido, la historia regional eh, pues podríamos decir que es más humana, ¿verdad? Se acerca mucho más a las personas, a la vida de las personas. Eh, Viene hacia la década de los 80 también un libro muy, muy interesante del doctor Antonio García de León, Resistencia y Utopía, ¿verdad? Una historia de Chiapas, ¿no? En los años 90, el profesor Ricardo Pérez Monfort publica su libro Tlacotalpan, La Virgen de la Candelaria y los Sones, ¿verdad? Interesante porque, bueno, ya nos acercamos y desde tiempo atrás, ¿verdad? A pues las manifestaciones artísticas de las regiones, aquellas manifestaciones que generan identidad en esos lugares, ¿no? Cuando hablamos de regiones, pues no necesariamente estamos hablando de un municipio en particular, ¿verdad? O un estado en particular, sino a veces pues en regiones, ¿no? Como los historiadores comenzaron a hablar del la Huasteca, comenzaron a hablar de la región del desierto, comenzaron a hablar del sur, del sureste, ¿verdad? Como regiones. Y bueno, en realidad la actividad historiográfica pues no se ha detenido. La historia regional ha contribuido muchísimo a darle otra mirada a las historias nacionales, ¿verdad? Eh, Tenemos libro de Rafael Torres Sánchez, publicado por la Universidad Autónoma de Sinaloa, que se llama Revolución y Vida Cotidiana, Guadalajara, 1914, 1934. Entonces, justo esto lo que comentaba, que pues se acota no nada más la región, sino también a veces se acota el tiempo, ¿verdad? Tenemos el libro publicado hace 5 o 6 años del doctor Pedro Salmerón, 1915, México en guerra, es el estudio de ese año en particular. Hay libros un poco en ese sentido, ¿verdad? Tenemos por allí, si estamos pensando como en historia universal, el estudio de 1492, el año, ¿verdad? ¿Qué estaba ocurriendo en ese año en los distintos ámbitos de la sociedad? Entonces, bueno, el disfrute, ¿verdad? Incluso de las historias regionales, de las regiones, pues es la verdad distinto a la lectura de historias nacionales, ¿no? Entonces, sin duda alguna, eh, ambas historiografías, vamos a decirlo así, pues están dialogando constantemente, ¿verdad? De alguna manera, la historia regional está constantemente cuestionando esta historia nacional mucho más vertical, mucho más inmóvil, ¿verdad? La está cuestionando, la está poniendo en tela de juicio ahí para que se vaya de alguna manera
transformando, ¿no? Ambas historiografías. Ahora, ¿qué implicó, en verdad, qué implicó el nacimiento, el desarrollo, la consolidación de esta historiografía llamada historia regional? Pues implicó ir a consultar archivos en las regiones, archivos que los historiadores, muchos historiadores de aquí, del centro del país, que fueron a buscar, a reconstruir las historias de las regiones, pues se dieron cuenta que los archivos estaban en condiciones muy poco agraciadas, ¿verdad? Apenas, yo les comentaba, apenas un edificio por allí, si es que lo había o si no, en realidad se trataba de un cuarto dentro de un edificio en un edificio estatal, municipal, ¿no? Y ahí se tenían las cajas, allí se tenían, pues, incluso, ¿verdad? Pues los materiales abandonados de siglos del 20, del 19, incluso para atrás. Entonces, pues, de alguna manera, la historia regional implicó, pues, el acercamiento a estos archivos, ¿no? de las regiones, de los municipios, de los estados, y tratar de rescatarlos del olvido, ¿verdad? Del olvido presupuestal, del olvido social, ¿verdad? Que de alguna manera eh, unas regiones más que otras, ¿verdad? Pues requieren, necesitan, pues esa memoria, ¿no? De su pasado que se mantiene en los acervos, en los archivos, ¿no? Hubo también mucho acercamiento de historiadores con cronistas de las regiones, ¿no? Este personaje, que se dedica a la crónica de la región, siempre ha existido, ahí lo tenemos, ¿verdad? Es un personaje muy, muy importante, muy relevante, y bueno, se vuelve a eh, evaluar, pues, o más que evaluar, a considerar mucho su papel, ¿verdad? En la construcción de las historias regionales. Eh, yo les comentaba, digamos, antes de que Álvaro nos platique ya en concreto qué tenemos, qué es lo que ha preparado Memórica este mes, eh, que pues gracias a la Dirección General de Memórica, a la Secretaría de Cultura, ha habido pues acercamientos, ha habido comunicación, un diálogo, pues no nada más, ¿verdad? Cada vez más frecuente, sino ya fructífero, ¿verdad? Para que algunas regiones, algunos acervos, perdón, estén pues participando con nosotros, ¿no? Estamos hablando de acervos del estado de Zacatecas, del estado de Morelos, del estado de Sonora, del estado de Durango, ahí viene, ¿verdad? Hay un material también de la orquesta típica de la Ciudad de México, de Baja California Sur. También estamos en pláticas ya aterrizadas con ellos. Y bueno, pues la idea es que se sigan incorporando, ¿verdad? Más acervos, archivos de las regiones en Memórica. Pues en general, digamos, yo quería dar un poco brevemente esta introducción sobre pues esta tendencia o esta escuela historiográfica, ¿verdad? Para que Álvaro nos hable un poco, ¿no? De lo que ya se puede ver, ya se puede visitar en Memórica. Álvaro, sí. ¿Qué tal, Rubén? Hola, Nora, amigos de Memórica, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, justamente como lo acabas de comentar, Rubén,
la historia regional como género historiográfico pareciera una cosa así como ya muy consolidada y muy canonizada, ¿verdad? Pero pues en realidad no, en realidad, digamos, tiene menos de la mitad de un siglo, es decir, en los años 60, cuando se empieza a dar un debate en la academia, gracias también a, digamos, una playa de historiadores, profesores, intelectuales, que tienen esta posibilidad también de descentrarse y de salir del país, y que en su regreso logran como retroalimentar, pues digamos, como sus propios círculos de producción y sus propios círculos de, digamos, de intercambio académico. Ese es el caso claramente de Luis González y González, ¿no? Lo acabas de evocar muy bien, hiciste como toda casi una biografía muy exacta de lo que ocurrió con el doctor Luis González y González, que además, digamos, pues su experiencia es que además se forma en el extranjero, se forma en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París. Entonces, pues Luis González y González tiene digamos, una proximidad con lo que está sucediendo en Francia, y lo que está sucediendo en Francia es que hay un giro de Brodel, de la primera y segunda escuela de los anales, que son los que finalmente van a dar un poco la explosión de los estudios de región en Francia. Y gracias a estos estudios de región, junto, digamos, franceses con italianos, hay que acordarnos de Giovanni Levi y de este otro historiador muy importante que marcó casi a toda una generación de los años 90 y 2000, Carlo Ginzburg, ¿no? Que empezaron justamente a disertar sobre el tema de la microhistoria. Entonces, claro, la historia regional tiene mucho que ver con la microhistoria, y la microhistoria tiene mucho que ver con la historia de la región, pero hay que recordar que estos estudios de la región vienen del cambio de un giro de enfoque que es tremendo. Es decir, lo que había construido Marc Bloch y Fernand Braudel finalmente fue un concepto, digamos, metodológico de la larga duración. Entonces, claro, cuando construyó y escribió su libro El Mediterráneo, en la época de Felipe II, pues bueno, digamos, es un estudio de 3 volúmenes que era monumental, era monstruoso, y además era un estudio que combinaba la historia económica con la historia cultural, con la historia social, con la historia política, de manera que todo el complejo del Mediterráneo lo entendíamos a través de estas grandes obras. ¿Qué fue lo que pasó? Digamos, la reacción inmediata, natural de la propia academia y de los propios colegas fue decirle a Fernand Braudel que era muy interesante el enfoque macro, digamos, el de la larga duración, macrohistórico, pero que también en estas, digamos, medianas y cortas duración habían esquemas metodológicos que deberían de atender ya no tanto a la historia nacional. Perdón, ya no tanto a la historia. ¿Sí me escuchan ahí? Sí, sí, sí. Ah, perfecto. Ya no tanto a la historia sí, a las historias nacionales, a las historias de bronce a las que se refería Luis González y González, sino más bien a las historias matrias, a las historias de las pequeñas partículas que integran, digamos, los pueblos y que integran las regiones, los departamentos y los municipios de una nación. Entonces, este giro fue notable. Este giro se fue construyendo, tampoco fue un giro inmediato o un giro estrepitoso, fue un giro paulatino y digamos, gracias a esto que le llamo giro, en realidad es como una puesta en discusión, digamos, de estas metodologías historiográficas. Y para no extenderme más en el asunto, digamos, de la historia regional, que ya bien la comentó Rubén, pero digamos, sí había que conectarlo con este tema microhistórico y con este tema de las regiones, es porque en México, gracias a este estudio de González y González, lo que va a ocurrir es que va a haber una especie de sensibilidad por hacer la historia ya no desde el gabinete, una historia ya no desde digamos, desde las bibliotecas,
sino más bien una historia desde la experiencia vívida del testimonio, digamos, del testimonio humano, del contacto humano, del testimonio oral, la etnografía, la antropología, la misma geografía, van a empezar a alimentar también, digamos, una serie de esquemas en los que la historia de la región o la historia regional se va a alimentar enormemente, ¿no? Incluso, ¿no? La historia, digamos, como los elementos que utiliza la historia económica, ¿no? Esto de recurrir a los censos parroquiales, de recurrir a una serie de fuentes muy particulares donde el historiador de la economía sustrae ciertos indicadores para llegar a determinar, digamos, qué fue lo que aconteció en una época particular, va a empezar a alimentar este género. Entonces, es muy interesante porque ahora que lo comenta Rubén, pues Memórica ha preparado para este mes de enero una serie de colecciones que tienen esto, o sea, tienen esta mirada sensible en lo particular y que pueden abrir a discusiones, digamos, de lo macro, a las discusiones de la, digamos, de la, perdón, a las discusiones como mucho más abiertas. No sé si podemos, Nora, pasar ahí a la página, navegar un poquito a la página Claro que de sí. temas. Sí, Muchas aquí gracias, sigo. Nora. Claro, lo que ha preparado en este mes, ándale, muchísimas gracias, es una serie de colecciones que, como dice Rubén, pasan del centro, como se había construido un poco la historia, a la periferia, ¿no? ¿Y qué se entiende por periferia? Pues una serie de temas que no estaban o que no respondían particularmente a la historia de los estados y a la historia de los pueblos en particular. Entonces, por ejemplo, el caso de Zacatecas es bien interesante este tema sobre los retratos de este fotógrafo Ricardo Sánchez Ortega. Es una maravilla porque, digamos, se encuentran en la fototeca Pedro Valtierra de Zacatecas y son unos retratos de familia que son de una calidad y son de una, digamos, de una importancia histórica de la época, son de siglo XX, obviamente, pero muestran, digamos, la riqueza y la calidad de lo que implicaba el ritual fotográfico en la familia. Y hay que, pues, digamos, recurrir a esta colección para darse cuenta que, digamos, todos los temas, no solamente familiares, sino sociales, involucraban, digamos, la toma fotográfica como un ritual que daba cuenta, digamos, incluso hasta del estatus familiar o de la clase social, ¿no? Entonces, la ventaja es que la calidad y definición de estos materiales uno puede recorrer a, digamos, las fotografías y darse cuenta de cómo funcionaban incluso estos laboratorios, yo no le llamaría laboratorios, estos estudios fotográficos, donde todavía la pose, ¿no? La posición, la postura de los padres hacia el frente, en segundo plano los hijos y luego los nietos, y luego digamos, hay como hay todo un lenguaje, hay toda una semiótica, digamos, de la postura fotográfica que se ve reflejada en esta colección tan hermosa de la fototeca Pedro Valtierra, del fotógrafo de la lente Ricardo Sánchez Ortega. Entonces, pues dense una vuelta por esta magnífica, digamos, galería. Tenemos, digamos, se ha preparado también del lado de Hidalgo toda una retrospectiva sobre la poetisa Margarita Michelena, que fue pues una estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras en el año 45, y fue una ensayista y una crítica literaria nacida en Pachuca. Entonces,
Por ejemplo, aquí también hay una serie de fotografías que muestran a Margarita Michelena, pues con una serie de personajes de su época, y pues digamos es interesante también como que los círculos no solamente culturales, intelectuales, sino también hasta de la farándula, pues digamos estos personajes emblemáticos y en el caso de los literatos, pues van teniendo, digamos, todo una dinámica de socialización y de conformación de, pues de escritores y de toda una escuela, ¿no? Literaria en México. Esto por el lado de Hidalgo. En el caso de Colima, ¿no? Tenemos una serie también de colecciones que, claro, hay que decirlo, no todos los documentos que están presentados en esta colección pertenecen a los mismos fondos. Tenemos, es decir, hay una curaduría, ¿no? Hay un esfuerzo del equipo editorial de Memórica por conjuntar una serie de documentos que provienen, unos del Archivo General de la Nación, otros del archivo, digamos, propiamente del Estado de Colima, en fin, una serie de expedientes que van conformando, digamos, una visión del Estado. Por ejemplo, tenemos una colección de leyes y acuerdos de los poderes legislativo y ejecutivo del Estado de Colima, que es del 19 de julio de 1857. O sea, tenemos documentos realmente importantes que pertenecen, ¿no?, al siglo XIX, o telegramas, ¿no?, como el telegrama de Eugenio Aviña, Francisco Madero, un poco para informarle de la toma de Colima y la avanzada, digamos, de las fuerzas revolucionarias, en fin, o sea, digamos que son al final colecciones de objetos, de documentos que van dando cuenta, digamos, de la historia de los estados. Y en ese sentido, regresando a esta discusión de la que planteaba al principio Rubén, pues, lo que comentábamos era esto, ¿no? Es decir, la historia desde el centro, pues fue escrita sobre todo por una serie de historiadores, pues sobre todo que hablaban a partir, digamos, como de lo más denotativo de la historia patria, y justo lo que permite esta observación, esta analítica, pero también esta exploración y esta curiosidad sobre los archivos de los estados, es que nos dan la tesitura de otras historias, de las historias particulares, digamos, sensibles y casi familiares de los estados de la República, que no obedecen necesariamente a las historias desde el centro. Y entonces, decía Luis González y González, pues para hacer la historia de tu región o para hacer la historia, digamos, de tu terruño, pues lo primero que hay que hacer es caminarlo, ¿no? Y en este sentido, la apuesta este mes de Memórica es que el usuario pueda caminar estos, digamos, archivos, que es lo que estamos viendo ahorita en la tradición de lucha del Estado de Morelos, que es lo que está pasando, Nora. Y es muy interesante porque hay muchos documentos zapatistas, testimonios que tienen que ver con la muerte de Zapata, pero también con su ejecución, cómo fue caminando el zapatismo, digamos, en todo su proceso, digamos, de conformación revolucionaria hasta pues, toda su organización política ejidal y rural. Entonces es esto, ¿no? Hay desde grafitis hasta bandos, documentos, cancioneros, corridos que tienen que ver con la vida de Zapata. Y claro, van dando esta tesitura más de una historia periférica, pero también de una historia que al final va perfilando también una serie de centros de interés, una serie de temas que se van convirtiendo, digamos, en temas de la historia de México, que no dejan de ser importantes, sino al contrario, son, digamos, al final temas que van sumando a la historia de México vamos a decir, de manera fragmentaria, en testimonios escriturales, en dibujos, en telegramas, en cartas, en periódicos, en grabados, ¿no? El caso, por ejemplo, de los dos grandes artistas del grabado yucateco, Picheta y Fernando Castro Pacheco, es increíble. Aquí en esta colección podemos ver algunas litografías y grabados
de estos dos, digamos, artistas visuales, y son grabados de un corte muy particular en cuanto a su humor y también, digamos, todo su perfil disidente, pero también, digamos, como toda una estética que tiene que ver con una idea de la caricatura social, ¿no? Que incluso se pueden un poco como responder y casi comunicar con la estética de José Clemente Orozco. O sea, son realmente unos documentos muy ricos que, por ejemplo, para el caso de la sociedad yucateca, pues casi son inhóspitos, desconocidos, y aquí los podemos un poco descubrir y nos van dando cuenta, digamos, de toda una época retratada. Eh, Hay otra colección, el Son Jarocho, Ritmos desde el Sotavento. Pues bueno, esta colección de reciente adquisición también de Memórica tiene que ver con un digamos, eh, con una manera de vincularse con los productores de la historia local de las regiones de Veracruz, y en este caso La Manta de la Raya, pues es, digamos, una revista eh, increíble porque reúne también una serie de plumas contemporáneas que van a dar, digamos, testimonio y cuenta de la evolución del movimiento, digamos, del movimiento jaranero, pero de la música tradicional y vernácula de la región del Sotavento, ¿no? Entonces, son una serie, digamos, de elementos también no solamente políticos o económicos, ¿no? Sino son también elementos sociales y culturales que van tocando y van perfilando la historia de estas zonas, digamos, del país, de estas zonas que conforman también regiones, ¿no? En los estados de la República, y que pues, finalmente son testimonios vivos. Tenemos ahí algunos audios. Estoy viendo ahí el audio, es el sonido de unas jaranas que pertenece al fondo de la Fonoteca Nacional. Y si quieren, por ejemplo, una colección conformada por muchos más audios, pues visiten esta que se conformó para el estado de Oaxaca, en donde muy particularmente, digamos, hay una explicación de cómo Oaxaca se conforma del año 9000 al 1500 antes de Cristo, ¿no? Antes del arribo de los españoles había toda una civilización en los valles centrales que desarrolló, pues, una cosmovisión del mundo, una, digamos, arquitectura de las zonas, un colorido, digamos, en toda la confección de sus fibras, de sus cerámicas, ¿no? De toda una, digamos, ahí atrás toda una producción de gastronomía, y con eso pues también toda una organización social muy fuerte. Entonces ahí lo que vemos en esta colección son una serie de audios que hablan, digamos, del contacto directo, es decir, de la extracción directa de las improntas directas de lo que produce, por ejemplo, el órgano histórico de Tlacochuaya, o el reloj de Santa María del Tule, o por ejemplo, cómo se escucha la estación de la radio comunitaria en una serie, digamos, de pueblos originarios de la parte central de Valles. Hay algunas, digamos, entrevistas de elaboración del mezcal minero, cómo se produce ese brebaje milenario de la zona, digamos, de, los, de la zona de las pencas de, del agave, ¿no? Mezcalero, cómo se produce y cómo funciona el telar de pedales. Ahí hay un maestro del telar que va a dar una narración y toda una explicación de dónde proviene el telar, cómo fue que llegó a la zona de Nochistlán y qué es lo que utilizan para pigmentar las fibras de cada uno de los hilos, digamos, que se tejen en estas grandes máquinas y en estos grandes aparatos del telar.
Entonces van a ir descubriendo ustedes, pues también junto con ello, junto con estas entrevistas y estos fragmentos, digamos, estas pequeñas cápsulas sonoras atrapadas en el tiempo, algunos otros documentos como el Códice Yahuitlán o algunos trabajos como este de tipos oaxaqueños, que es un trabajo de collage del maestro Francisco Toledo, o fotografías que tienen que ver más con un registro etnográfico de las fiestas y las danzas, ¿no? en Oaxaca, y todo el tema también, digamos, de las festividades a los muertos, a los santos difuntos, este, y, y sí, digamos, todas estas festividades que tienen que ver con es que estaba viendo, decía borlas de amor, flores para los fieles difuntos, una imagen bellísima de cómo estos mercados, la tradición de los mercados en Oaxaca, tiñe de colores y digamos de una estética extremadamente hermosa, ¿no? Las banquetas de los puestos de flores, de comida, de, de, de enseres, en fin. Por ahí estoy viendo también al ladito un lienzo del maestro eh, Rufino Tamayo, ¿no? El desnudo en gris. En fin, es como ir descubriendo a través de estas colecciones, pues básicamente la manera en cómo se van perfilando, ¿no? Vamos a decir, los olores, los colores y los testimonios de cada una de estas regiones. Entonces, claro, viene muy a cuenta, digamos, esta curaduría de colecciones con el tema de cómo finalmente ha ido evolucionando el tema de la historia regional. Y claro, yo creo que cada vez más van siendo los nodos que se van construyendo entre regiones y regiones y nos vamos dando cuenta de lo tan diferentes que somos, pero también de lo tan parecidos que en ciertas características logramos compartir, ¿no? No solamente valores identitarios, sino también, digamos, historias compartidas, ¿no? En, en cada una de las fases, digamos, de la historia de México. Entonces, lo que me interesaba decir en esta ocasión era un poco que estas colecciones que obedecen a una diversidad de archivos, unos de los estados, otros conformados de archivos centrales, ¿no? Pero que también creo que, digamos que de alguna manera, en realidad obedecen a este pasado de las regiones, pues es un esfuerzo por, digamos, eh, visibilizar cómo cómo se ha ido construyendo y a partir de qué fuentes y de qué metodologías y de qué visiones se ha ido construyendo la historia de los pueblos, las historias matrias y las historias, digamos, de los, eh, de los confines del centro, ¿no? No toda la historia, eh, digamos, no toda la historia desde el centro, sino la historia de las regiones define historias y microhistorias particulares en donde podemos encontrar detalles e indicios que una vez que, digamos, los vamos un poco reuniendo, vamos reconstruyendo, pues, digamos, una historia mucho más abierta, democrática y diversa, ¿no? Y rica, por supuesto. Entonces, pues eso sería mi comentario, Rubén, Nora. Adelante. Gracias, Rubén. Gracias, Álvaro. Pues súper Excelente. interesante, Gracias, ¿no? Todos Álvaro. los archivos que hay en Memórica, todas estas colecciones que se han conformado, y pues para echarse un clavado y estar viendo, leyéndolos, porque sí hay bastante que ver.
Y, y bueno, sobre todo, bueno, aquí algunos comentarios que ya nos están aquí enviando algunos Adelante. seguidores. Y bueno, aquí por ejemplo nos dice uno de nuestros seguidores, muy interesantes los documentos, y pregunta Rubén, ¿qué pasa cuando un documento que encontramos contiene una historia regional que va en un sentido diferente a la intención de una historia nacional? ¿Qué podemos pensar cuando encontramos esto en los documentos? Órale, qué buena pregunta. Bueno, un poco la intención o quizá uno de los objetivos que se fueron planteando con las historias regionales fue eso justamente, ¿no? Demostrar que lo que está ocurriendo en las regiones no es necesariamente lo que le está ocurriendo, digamos, al país o a la nación en su conjunto, ¿verdad? Eh, Tenemos el caso, por ejemplo, de Revolución Mexicana. Hablamos de la Revolución Mexicana como pues un proceso histórico que afectó y sin duda afectó a una gran porción de la población mexicana de aquella época, de la década de 1910, 1920, si hablamos de la lucha armada. Pero hubo regiones, por ejemplo, que es Yucatán, ¿verdad? Pues que no participaron, digamos, de este proceso de la lucha armada. Sin embargo, fue uno de los estados, pues, más combativos en los principios, por los principios revolucionarios después de la lucha armada. Eh, ¿Qué pasa con, digamos, con archivos, documentos que de alguna manera eh, contradicen una historia nacional? En realidad, creo yo que pues, de lo primero que se trata es de escribir o reconstruir esa historia regional, ¿verdad? Y justamente con, pues, como decía Álvaro, pues con las partículas de toda esa historia regional, de todas esas historias regionales, se comienza a reescribir la historia nacional, ¿no? Así es. Con la microhistoria pasa un poco lo mismo, ¿verdad? Eh, en un tiempo muy concreto se hace un estudio histórico para ver si, permítanme ponerlo un poco en estos términos, para ver si la teoría se corresponde con la realidad, ¿verdad? La microhistoria luego dice, ¿saben qué? Que la teoría pues no está funcionando en este pedacito de realidad. Hay que volver a eh, pues darle vuelta a los aspectos teóricos, ¿no? De que están, ¿no? No sé, que están hablando sobre ideología, sobre religiosidad. Entonces, nos damos cuenta con estas pequeñas historias que, pues que la historia no es una, que la historia es múltiple, es diversa, ¿no? Y eso es como lo rico de las historias regionales, ¿verdad? Sí, yo quería No sé también si, ahí un Álvaro, sí. poco, yo quería ahí Adelante. comentar la pregunta que nos hace por ahí un usuario que nos dice, si es, o sea, esto, ¿no? Que es posible hacer una historia nacional a partir de la periferia. Pues justo sí, ¿no? O sea, lo que es interesante de la historia regional es que nos invita a asistir a esta serie, digamos, de, de otros archivos, digamos, de archivos estatales, pero también de archivos muy particulares en los municipios, hasta de archivos parroquiales, y darse cuenta que, por ejemplo, la historia de un caudillo, hablando propiamente de Guerrero, porque ya se viene, digamos, una celebración importante en febrero de Guerrero, es cómo hablar de este personaje, de Vicente Guerrero, Vicente Ramón Guerrero Saldaña, y, y eso que implica, digamos, como para la historia nacional y para la historia de la independencia de México. Entonces es muy interesante porque hay todavía el centro, por ejemplo, los centros de investigación en Guerrero, ¿no?
que justamente atraviesan y escudriñan, interrogan estas fuentes más familiares del personaje, digamos, lo que abren es como toda una apertura y todo un acercamiento y todo un vínculo que el mismo personaje tiene, digamos, con la sociedad, por ejemplo, afrodescendiente en Guerrero, ¿no? Entonces, darse cuenta que Guerrero en realidad pertenecía a una, digamos, pertenece a una región, pero digamos a un complejo cultural que no es que se explique a través de Guerrero, pero que siguiendo la línea de Guerrero uno puede empezar digamos, a entender muchas cosas, digamos, no solamente de la región donde nació, de Tixtla, sino también, pues, la misma personalidad, digamos, del caudillo, ¿no? Era un indómito, conocía las montañas, las serranías, venía de una familia de arrieros, era un cuate que, digamos, triunfaba en las batallas porque tenía estrategias de un conocimiento del terreno increíble. Entonces, para responder a la pregunta un poco que nos hacían, pues en efecto, sí, o sea, estudiando la historia periférica, estudiando la historia del margen, estudiando la historia subalterna, se puede, digamos, se le puede contestar a estos grandes relatos de la historia que, pues como sabemos, hubo todo un género que quiso, digamos, canonizar una serie de figuras que eran muy potentes, pero pues que en el caso de los, digamos, de los personajes marginales, digamos, y que no figuraban, van también, es probable, es posible a través de este giro, digamos, de este giro sensible del documento, poder hacernos otras preguntas acerca de cómo se conforman la historia de los estados, las historias de las batallas, las historias de los estados, ¿no? Y nada, o sea, esto me parece súper, súper importante que no es que esté pasado de moda la historia regional, al contrario, la historia regional está creciendo a tal magnitud que, claro, las facultades ahora de los estados tienen que incluso dividir materias y casi objetos de estudio, y estos alumnos al final se van volviendo también especialistas en esto que decía Rubén como en este alcance microhistórico. Ese alcance microhistórico se va volviendo unidades completas de estudio. Entonces, es muy bonito porque ahora lo que vemos es que lo que empieza a surgir más bien ahora sí son verdaderos círculos de estudio y redes de estudio de los estados, en donde pues ya los estados, las universidades autónomas de los estados tienen departamentos de estudios fuertísimos. Hay centros de estudios, por ejemplo, el Centro de Estudios Históricos de Michoacán. Híjole, son centros de alto nivel, ¿no? Y con una calidad de historiadores impresionantes y que tienen todos estos recursos, es decir, estos recursos de los que hablaba González y González en los años 60, de, órale, agarrar los tenis y llevarse todo el equipo, ¿no? Incluyendo la grabadora y la cámara, y pues intentar hacer, digamos, unos análisis más completos, siento más, como más ricos de la visión únicamente documental o que tenían, o que digamos que respondían a versiones muy canonizadas ya, digamos, de la historia desde el centro. Entonces, yo nada más así como contestaría que todavía nos queda mucho por aprender de la historia de los estados y que tendríamos que, es decir, la historia académica, por lo menos de las ciudades, tendría que tender a empezar a pensar mucho sobre... Es chistoso cómo está concatenado el tema de cómo se abren los temas, digamos, cómo se van abriendo los temas en función de que se van encontrando nuevos indicios, pero también junto con pegado va todo el tema de la conservación y del rescate de esos archivos que están, como dice Rubén, en unos estados a veces, pues, de mucho olvido, ¿no? Entonces, creo que la importancia de que haya muchos historiadores que se dediquen a la historia de la región es también la posibilidad de que el rescate de ese patrimonio sea posible.
Gracias, Álvaro. Eh, pues la verdad es que es súper interesante todo lo que nos platican porque de esto se hace todavía más largo. O sea, es la historia de las regiones, pero aparte, ¿qué hay detrás de las regiones? Como la conservación que se hace y es, o sea, es una para seguir y seguir. Pero bueno, sigamos ahorita comentándoles un poco lo que nos comparten los seguidores. Carol nos dice que qué hermoso trabajo el que hacen. Saludos desde Valladolid, Yucatán. Y ¡Wow! Desde también está Valladolid. Mario Martínez que nos saluda desde Tepoztlán, Morelos. Saludos. Blanca nos manda saludos. Y bueno, Mario Martínez igual nos comenta que la historia oficial tiene un peso enorme, casi de verdad Ujú, absoluta, con claro. respecto de la historia de los pueblos. Un ejemplo es que hemos encontrado en el archivo histórico de la Sedena sobre la publicación del Plan de Ayala y su traslado por el general Leobardo Galván al Diario del Hogar en 1911. Sin embargo, el peso está del lado del general Gildardo Magaña, ¿no? Que bueno, Ujú. aquí nos platica una parte Qué del interesante. archivo. Y bueno, nos dicen también que la semiótica que hiciste de la fotografía, Álvaro, les gustó mucho. Y también hay una frase que ahorita se mencionó que les gustó, que es la historia. La historia no es una, son varias, ¿no? Que son diferentes visiones. Y bueno, tenemos a un comentario de uno de nuestros seguidores, Fernando, nos dice que si se planea abarcar más documentos de regiones menos conocidas. He visto que tienen un rico material de Yucatán o Zacatecas, pero hay lugares un poco más ocultos de la mirada del centro y que me da la impresión de que su presencia se va diluyendo a medida que se va alejando de la capital del país. Me refiero a lugares como Baja California, Campeche, Colima y entre otros. Entonces, bueno, no sé si hay alguna noticia de si hay va a abarcar más documentos, memórica. Adelante, Rubén. Yo creo que sí, sí, claro. Es justo Sobre lo el que... comentario, perdón, de quien hacía este comentario sobre el plan de Ayala, pues ahí nuestra invitación es a que visite, ¿verdad? Una de nuestras exposiciones sobre los planes de Ayala, los distintos planes de Ayala que se han ubicado. Está efectivamente que se publica en el Diario del Hogar, está el que se rescata del Fondo Gildardo Magaña, uno de Genovevo de la O, el Fondo Genovevo de la O de AGN. Por allí tratamos ya un poquito este tema hace un tiempo. Y qué viene, sí, sin duda, estamos eh, pues platicando, ¿verdad? Con equipos de acervos, ya lo había comentado, de Baja California Sur, de Durango, de Colima, este, Tamaulipas, ¿verdad? Entonces, bueno, junto con, decía yo, con la Secretaría de Cultura Federal, pues nos estamos acercando, ¿no? A estos acervos, pues buscando, ¿no? También de alguna manera, difundir lo que se hace, que además lo están haciendo, si ustedes se dieron cuenta, con una gran calidad. Nora por allí nos mostró, ¿verdad? Eh, Fotos de la fototeca Pedro Valtierra, del Fondo Margarita Michelena, la Secretaría de Cultura de Hidalgo. Eh, pero échenle el ojo al acervo de la Escuela de Turismo de la Universidad Autónoma de Morelos y los documentos del archivo de, María Tapia de Obregón, la esposa de Obregón, ¿verdad? Al asesinato de se lleva una parte del archivo hacia Guatabampo, en Sonora, y allá va a quedarse, pues a lo largo, ella va a permanecer allá todo el resto de su vida, y el Instituto Sonorense de Cultura rescata, digamos, este archivo, recibe la donación de este archivo, y la calidad con la que están trabajando estos acervos es impresionante, no tanto en la digitalización, en la custodia de los materiales, el trabajo de
todo los metadatos, digamos, que con los que nos envían, digamos, sus recursos, es impresionante. Y ahí vienen, pues también otros estados, ¿verdad? Y la idea es que no paremos aquí, ¿verdad? Que pues los siguientes años sigamos, porque creo que sí es pues por un lado un compromiso, una obligación, ¿verdad? Desde la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México, pues tratar, ¿no? De no nada más, pues en la medida de lo posible, rescatar, impulsar y visibilizar lo que se está haciendo en las distintas regiones del país. Gracias, Rubén. Álvaro, ¿querías decir algo? Nada, pues que nos sigan en las redes sociales, que se metan a www.memoricamexico.gov.mx, que descubran las próximas colecciones que están por salir en el mes de febrero. Se viene una exposición en el aniversario luctuoso, en el 190 aniversario luctuoso de Vicente Guerrero. Y bueno, va a haber actividades, van a haber cosas bien interesantes. Entonces, ¿no? Que nos sigan. Que pues bueno, ya vimos que sí se alargó, súper interesante todo esto de estar viendo, descubriendo los archivos, y pues en Memórica hay muchísimos archivos que pueden descubrir todos los días y que bueno, aquí ya nos dio Rubén, Álvaro, un poco de, pues solamente como una plática, pero en realidad es Una probadita. muy extenso, que da para más, la verdad es muy interesante. Y bueno, pues nada, que solo pues nos esperen en nuestra siguiente charla, que va a ser en febrero. Esta se retrasó un poquito, pero aquí estamos para seguirles platicando, para decirles todo lo nuevo que va a haber en Memórica. Y pues agradecerles a Rubén, Álvaro y a los que nos acompañaron por pues por estar aquí y por seguirnos todos los días y visitar la plataforma, ¿no? Memórica, que les quiero decir que es de ustedes, de todos los seguidores, que la visiten, es para, pues sí, para todos, ¿no? Y bueno, pues gracias y solo eso, ¿no? Nos vemos.